Escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willitzar Calla en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Comenzamos este compacto informativo destacando que el embajador de Estados Unidos para Venezuela en Colombia, James Story, afirmó este viernes que la Casa Blanca, bajo el liderazgo de Joe Biden, tiene bien claros los objetivos hacia la crisis venezolana, enfocada en asistencia humanitaria y diplomática. Primero es aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, igual de algo que el gobierno interino del presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, han hecho, están trabajando en ese sentido. Vamos a seguir trabajando con nuestros, socios internacionales para ayudar a aliviar la crisis humanitaria. Y segundo, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo político para salir de una crisis política que realmente había generado tantos problemas dentro de Venezuela? No debería yo hablar de cifras en este momento. Por supuesto, el presupuesto viene del Congreso norteamericano. Debería estar yo en Washington en algunas semanas para hablar con ellos justamente sobre cómo podemos canalizar los recursos que tenemos para los venezolanos, pero seguimos trabajando no solamente de una forma bilateral, los Estados Unidos junto con el presidente Guaidó, sino también de una forma trilateral, trabajando con Colombia, y multilateral, trabajando con Brasil, Colombia, España, Alemania, Francia, otros países, Canadá, para que podamos trabajar en conjunto. Este también hace parte de la política nuestra hacia Venezuela. James Story aplaudió la decisión de Colombia de otorgarle el estatus de protección a los migrantes y refugiados venezolanos. También agradeció que este TPS se haya aprobado en Estados Unidos, donde más de 300,000 venezolanos se van a beneficiar de esa medida. El gobierno de Colombia en este momento está tomando una decisión valiente en ayudar a tantos venezolanos aquí dentro de Colombia, y deberíamos llamar atención a los trabajos que han hecho no solamente Colombia, sino también otros países como Perú, Ecuador y otros, para ayudar a los venezolanos. Igual en mi país, el TPS, estamos trabajándolo. Acabamos de llamar atención a ese programa que ayudaría a 323,000 venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos de América. Le da en los dos países una oportunidad de regularizarse, de tener papeles, de ir a la escuela, a buscar empleo dentro de la economía formal. Yo creo que esas son cosas muy importantes para los venezolanos, pero mira, yo creo que la crisis política en Venezuela, si podemos resolverla, todos los venezolanos querían regresar a su propio país y construir una Venezuela nueva, y ahí deberíamos enfocarnos también. María Fernanda López, consultora en comunicaciones para la migración venezolana, advirtió que, según los estudios de la OEA, se espera que para finales de estos años la cifra de venezolanos migrantes aumente a 7 millones. Estampida, lo que nosotros llamamos una estampida, una salida de venezolanos una vez se abran las fronteras. Evidentemente el número de venezolanos que salen ahora no es el mismo que salían antes de que se cerraran las fronteras, porque es mucho más complicado, pero aún así están huyendo, y esa es la proyección. La proyección es de 7 millones. Y ahora, una cifra importante es que aunque los venezolanos siguen saliendo y es la segunda crisis más grande a nivel mundial, se podría llegar incluso a superar a la Siria a final de año, pero aún no tiene el financiamiento por parte de la comunidad internacional que ha obtenido la crisis siria. O sea, al día de hoy, las últimas cifras, que estas fueron publicadas por el Brookings Institute, un refugiado sirio, el financiamiento que recibe es 10 veces mayor al que ha recibido un refugiado venezolano. Y esto al final es un llamado pues para todos, para toda la comunidad internacional, de que no podemos
no podemos quitarle el ojo y estar pendientes de esta crisis porque sigue profundizándose, y más que simpatías o palabras, pues se necesitan acciones y por supuesto mucho más financiamiento para atender a más de 5 millones de venezolanos que han huido y que mientras las condiciones no cambien van a seguir huyendo. López insistió en que la crisis migratoria venezolana sigue siendo muy dura y que aún no ha cambiado nada, y agradeció a los países que han acogido a nuestros compatriotas, como lo hizo Colombia, otorgando el TPS. Los venezolanos, pese a la pandemia y al cierre de fronteras, siguen saliendo diariamente, solo que las condiciones en las que están saliendo pues, son mucho más complicadas porque lo están haciendo por vía marítima, lanzándose al mar básicamente, tomando un peñero, una balsa para llegar a alguna isla del Caribe, o cruzando lo que son las trochas, caminos irregulares vía Colombia, que sabemos muchos de ellos están controlados además por grupos armados irregulares. Entonces, pues alrededor se calcula que entre 500 y 700 venezolanos podrían estar saliendo por trochas. Y pues es una crisis que continúa porque las razones por las que los venezolanos huyen no han cambiado, sino que más bien se han profundizado. Se siguen profundizando y ahora aún más con una crisis, con una pandemia que tenemos a nivel global y que sabemos que en Venezuela el sistema de salud pues básicamente está colapsado. Entre tanto, el sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, destacó que la medida de Colombia fue muy inteligente y que eso ayudará en gran escala a solventar la migración venezolana que llega al vecino país. Sin embargo, resaltó que la crisis migratoria cada vez va en aumento y con más obstáculos por la situación económica que ha ocasionado el COVID-19 en todos los países. Nuestros datos son que en este momento tenemos 6.500.000 venezolanos, que el coronavirus no paró el proceso migratorio, al contrario, no es que lo aceleró porque había muchas restricciones, pero siguió creciendo el proceso migratorio venezolano. Allí el tema está clarísimo. La forma en que se está manejando el tema sirio, yo creo que hay que analizarlo con pinzas. Hay que meterle el diente porque tenemos el país con el mayor número de sirios es Turquía. No están en Europa, es Turquía. 3.700.000 sirios viven en Turquía. 1.700.000 viven en el Líbano. En condiciones no exactamente de las mejores, Más bien hay que agradecer el tratamiento que está haciendo Colombia, el presidente Duque y el gobierno, que es una política activa, igual que Biden en Estados Unidos, porque es una política pensada con seriedad, facilidades de integración y de inserción, porque es que incluso las solicitudes de asilo y refugio generan complicaciones de tiempo, procesamiento de información que está ocurriendo, lo estamos viviendo en Europa, hemos tenido incluso programas debatiendo este tema. Yo creo que además hay otro asunto en el medio, el tema del coronavirus ha agravado la crisis en todo el mundo. No hay país de los 180 países en el mundo, más o menos, que haya crecido en este contexto. Todos han sufrido, algunos han con caídas del Producto Interno Bruto del 5, 6, 12%. Para Ramón Rodríguez, quien emprendió una iniciativa en el norte de Santander, en Colombia, para ayudar a los migrantes venezolanos, el estatus entregado por el gobierno de ese país a los migrantes y refugiados venezolanos marcó un antes y un después en la crisis migratoria. La migración marcó un antes y un después en Latinoamérica por la cantidad de venezolanos de manera muy agresiva que entraron aquí a Colombia. O sea, agresiva me refiero a la cantidad de tiempo y espacio, ¿no? Porque si bien es cierto, es la segunda migración más grande del mundo, primero está la de Siria hacia Turquía, en cambio ella fue llevada por un tiempo prolongado de 6 años. En cambio, en 2 años Colombia ha tenido que recibir como tránsito y como ya personas que se quedan aquí en Colombia, aproximadamente más de 3 millones de venezolanos que han transitado por acá, lo cual ningún país del mundo pudo haber estado preparado para algo como esto. Entonces, ese antes y después de la migración también se suma el antes y después de la pandemia, que hace que muchos venezolanos que están en Ecuador y Perú y Chile se devuelvan y se formen también otra vez un embudo entre la frontera de Venezuela y Colombia. Volvemos a una situación que realmente se escapa de las manos una vez más a Colombia. Y ahora, sin embargo, este país que ha sido un receptor, por llamarlo así, de manera
improvisada, una situación migratoria, creo que el tema del estatuto se convierte en otro antes y después, ya que es una situación muy especial en donde el gobierno colombiano busca ponerle orden a algo que se le ha escapado de las manos por muchas razones que son obvias. En otras informaciones tenemos que el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que este viernes la comisión delegada aprobará el acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Mañana, el gobierno encargado, junto a la Asamblea Nacional, aprobará el proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX para vacunas contra COVID-19 de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, indicó. Entre tanto, Freddy Yáñez, ministro de Comunicación del régimen, dijo que el país reportó en las últimas 24 horas 631 nuevos contagios por COVID-19. Yáñez detalló que 627 casos corresponden a transmisión comunitaria y 4 son casos importados. Caracas ha crecido de manera importante. Vale la pena llamar a la conciencia para tener la máxima cautela para elevar las medidas que hemos empleado para frenar las cadenas de contagios que afecta a la capital, manifestó Yáñez. Con los 9 datos, el país suma en su totalidad 148.208 casos confirmados, 139.314 están recuperados, representando una tasa de 94%, y el número de muertos se ubicó en 1.467. En materia económica, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, restringió por 30 días más los vuelos desde y hacia Venezuela. Por medio de una nota oficial, el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz señaló que el INAC solo permitirá los vuelos desde Venezuela a 5 países que son la excepción a la restricción. Ellos son Bolivia, México, Turquía, Panamá y República Dominicana. Ruiz indicó en la publicación que la información la dio a conocer NOTAM A010521, documento publicado por el INAC este jueves. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, París y otros 15 departamentos franceses vivirán su tercer confinamiento en un año a partir de este fin de semana. Así lo anunció el primer ministro de ese país europeo, Jean Castex. El confinamiento, que no será tan extremo como el que comenzó hace justo un año o como el de noviembre, las escuelas permanecerán abiertas y se permitirán actividades al aire libre sin límite de tiempo, entrará en vigor en la medianoche del viernes al sábado y durará al menos un mes. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Resignación es la palabra en boca de los parisinos que anoche recibieron la noticia del confinamiento, como Alexia, decepcionada por los anuncios del primer ministro. En menos de un día tuvimos que decidir lo que vamos a hacer, cambiar los planes, y pues si hay que hacerlo así, lo haremos. Pero es muy complicado, así que ánimo a todos. Un nuevo golpe para los comerciantes fragilizados por el primer confinamiento del 2020 que se encuentran en una situación de supervivencia. Es el caso de Mireille Log, gerente de una tienda de textiles para el hogar. No entiendo. Un día nos dicen que sí, el otro día que no. Nosotros somos responsables y cautelosos. Tenemos conciencia del peligro, pero no podemos dejar nuestros comercios. Tenemos que seguir viviendo normalmente. Como Mireille, el presidente de la Federación de Comerciantes y Artesanos de París, Thierry Véron, siente una profunda injusticia cuando ya habían invertido dinero para respetar todas las reglas sanitarias necesarias. Y en materia deportiva, la gestión financiera de la memoria y cuenta del Comité Olímpico Venezolano no pasó la aprobación de un grupo de federaciones encabezadas por el ciclismo, atletismo, natación, tenis de mesa y softball, a las que no les cuadran las cuentas y denunciaron una serie de irregularidades en el informe que presentarán este viernes.
La directiva del Comité Olímpico Venezolano, encabezada por el presidente Eduardo Álvarez, ofrecerá este viernes el balance de su gestión correspondiente a los periodos 2019-2020 para que los participantes aprueben o rechacen la memoria y cuenta de la entidad. Hasta aquí este resumen informativo de Informe RCR. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque